Hola, bienvenido a este canal llamado Caminando hacia los datos. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con funciones de fecha y de tiempo directamente en nuestros tableros de Power BI. Así que acompáñame. En algunas de las bases de datos que nosotros tenemos para analizar de nuestros tableros nos podemos encontrar con alguna información directamente de fechas. Esto quiere decir que nuestra tabla va a registrar alguna fecha, ya sea como la fecha de venta, ya sea la fecha de compra, fechas de finalización y demás. Esto nos va a ayudar a hacer comparativas dentro de nuestros dashboards y lo podemos utilizar a favor de nosotros. Así que acá te voy a mostrar algunas de las funciones principales que se utilizan dentro de Power BI para poder validar y explorar las fechas que tenemos en nuestros tableros. Así que acompáñame. Teniendo nuestra tabla de ventas de nuestro Power BI, vamos a validar qué es lo que tenemos. Efectivamente, dentro de nuestra tabla tenemos una fecha de pedido. Vamos a trabajar directamente con esta. Vamos a tener las unidades, el precio unitario, el coste unitario, el ID país, el ID producto, el ID canal y las ventas totales y el costo total. Estos IDs están amarrados ya directamente a las tablas que tenemos acá a mano derecha como país, producto, canal de ventas y demás, que eso lo van a poder ver o lo van a poder encontrar en mi canal al momento en que validamos el tema de los datos. Cuando nosotros tenemos una fecha y queremos empezar a desagregarla directamente en nuestra tabla, vamos a poder crear directamente algunas columnas para poder mirar, por ejemplo, el año, por ejemplo el día, por ejemplo el mes de una fecha que nosotros tenemos en una sola columna. Entonces, para poder empezar a desagregar directamente nuestra fecha de pedido, lo que vamos a hacer es crear una nueva columna dentro de la tabla que ya hemos cargado. Vamos a escribirle acá año y acá vamos a decirle igual, y hay una función que se llama year. Al momento en que yo traigo, él me va a decir cuál es la fecha que yo quiero convertir o cuál es la fecha que yo quiero traer como tal de un año. Entonces le vamos a decir que la tabla ventas me traiga la fecha de pedido y le vamos a dar enter. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Lo que me permite es sacar de la fecha de pedido que yo tengo acá efectivamente el año de cada una. Ahora podemos hacerlo directamente también con el mes. Entonces venimos acá, le decimos mes y acá le vamos a decir month. Él me va a pedir otra vez de qué fecha. Le vamos a decir que de la tabla ventas y le vamos a decir que de la fecha de pedido. Cerramos y le damos enter. Entonces lo que va a hacer es traerme directamente de la fecha mes. Me va a traer o me va a extraer directamente de la fecha pedido el número de cada uno de los meses como tal. Listo. Adicional, también puedo traer el día. Entonces venimos acá, le decimos una nueva columna, le decimos que me traiga el día, y vamos a decirle que me traiga el day. ¿De qué? De la tabla ventas de la fecha de pedido. Listo. Y acá lo que sí hicimos fue desagregar directamente de la fecha de pedido el año, el mes y directamente el día como tal. Hay otras maneras de poderlo hacer. Acá lo que estamos haciendo es crear unas columnas calculadas directamente de la tabla que ya nosotros cargamos. Pero digamos que hay varias formas de poder hacerlos al momento en que se vaya a realizar el cargue directamente de la tabla. Para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Acá donde dice transformar datos, él lo que va a hacer es generarme acá directamente el Power Query donde yo tengo la información. Entonces, acá donde dice agregar columna, yo le puedo decir que me agregue una columna personalizada. Cuando acá yo le agrego una columna personalizada, entonces acá yo le voy a escribir, por ejemplo, año 2.
y le voy a decir acá que me traiga el date.year, ¿cierto? Y entre paréntesis, con esto le vamos a decir que me traiga la fecha de pedido directamente. Listo, entonces acá con igual date.year, la fecha de pedido. Y acá lo que va a hacer es que con esta fórmula que tenemos acá, lo que va a hacer es crearme una columna directamente dentro de mi Power Query para así después trasladarla directamente al Power BI. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente creamos una columna directamente en Power BI, pero ahora si vemos y entramos al Power Query, él no está creado acá, está creado es directamente allá, no acá en este intermedio. Así que eso va a depender de la cantidad de datos que ustedes tengan y dónde lo quieran hacer. La mejor opción para mí es poderla crear acá directamente en Power Query para después trasladarla ya directamente al Power BI como tal. Acá por ejemplo, que le damos el año 2, podemos decirle que me traiga otra columna personalizada y le vamos a decir que me traiga el mes pedido, pongámosle. Y le vamos a decir que me traiga date.month name para que me traiga por ejemplo el nombre, y le vamos a decir igual que me traiga la fecha del pedido. Cerramos y le damos a aceptar. Me está generando un error y es porque me quedó date. Vamos a hacerle aceptar. Listo. Y por acá, ejemplo, lo que me está haciendo es que me está trayendo el nombre del mes. Es decir, no me está trayendo el 1, 12, febrero 12, es octubre 10 y demás, sino me está trayendo, por ejemplo, el nombre del mes que tenemos. Listo. Vamos a hacer algo, le vamos a cambiar el nombre, en vez de año 2 vamos a poner año pedido. Y ahora también lo que podemos es adicionar es el día del pedido. Decimos date.day, que le damos tab, él me la vuelve a traer, entonces borramos el date, abrimos paréntesis, abrimos estos corcheticos y le decimos que me lo traiga de la fecha de pedido, cerramos paréntesis y ya después le damos a aceptar. Entonces acá lo que podemos ver es que ya me está trayendo el día del pedido, el mes de pedido y el año pedido en el Power Query. Entonces ahora yo cuando vengo acá y le digo cerrar y aplicar, él lo que va a hacer es trasladarme esa información directamente. Entonces acá ya está cargando el modelo y acá lo que está haciendo es añadiéndomelo directamente en mi tabla. Entonces si yo vengo acá, obviamente va a tener acá el año y acá va a tener el mismo año. La única diferencia es que uno está calculado directamente dentro de la tabla como una columna calculada y el otro me lo está calculando pero directamente allá en el Power Query antes de trasladar la información directamente al Power BI. Es decir, que si yo cojo el año pedido, para yo poder modificar esta fórmula tengo que volverme al Power Query. Pero si yo quiero acá entrar y modificar, de pronto que no sea fecha pedido, sino sea otro tipo de fechas que yo tengo en la tabla, puedo ya entrar a jugar directamente en el Power BI. Pero para mí, siento que la mejor manera de poder hacerlo es directamente en el Power Query, para que al momento en que se cargue la consulta ya cargue la información y no deje que cada vez que cargue la información Power BI empiece a recalcular todas estas funciones de columna que allí creamos para poder sacar esta información como tal. Listo, ya después de nosotros haber creado, digamos que toda esta información, ya podemos empezar a hacer algún tipo de cálculos un poco mucho más básicos dentro, por ejemplo, de las tablas, para empezar a hacer algún tipo de indicadores y demás. Les voy a mostrar la tabla de ventas como tal y por ejemplo nosotros queremos saber desde la fecha del pedido a hoy cuántos días han transcurrido. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva columna, vamos a ponerle acá días desde pedido, vamos a llamarla, y acá vamos a utilizar una fórmula que se llama datediff. Entonces vamos a escribir datediff, que es esta que aparece acá, y él me va a pedir un dato. Entonces el dato número 1 como tal
va a ser de mi tabla ventas. Vamos a decirle que sea la fecha de pedido como tal. Ahora él me va a pedir un segundo dato. El segundo dato y la fórmula que voy a utilizar va a ser today, que él lo que va a hacer es traerme, y siempre que el Power BI vaya a calcular, siempre me va a traer el día de hoy. Es decir, que si mañana lo abro, me va a seguir sumando los días porque va a traer la fecha de hoy, la que estoy utilizando hoy. Mañana es otro día. Y así me va, por ejemplo, a ir sumando la cantidad de días. Today, vamos a ver coma. Y él me va a decir qué intervalo es el que usted va a necesitar. Lo va a hacer por días, lo va a hacer por horas, por minutos, por meses. Ustedes pueden hacer la cantidad de cálculos que necesite. Le vamos a decir que sea por día y lo vamos a cerrar. Y acá en este momento ya podemos ver cómo nos genera días desde pedido, cuántos días han pasado desde, claro, esto es desde el 2021, han pasado 1199 días. Listo. Creo que el más pequeño, como por ejemplo podemos ver acá, es el de 756 días, que es el 22 de noviembre. ¿Por qué? Porque es una base de datos, digámoslo así, un poco antigua, con la que estamos trabajando. Pero acá vamos a poder empezar a traer, digamos, estos datos para más adelante hacer unos cálculos o algunas gráficas adicionales. Por ejemplo, esto también yo lo que quiero es reclasificarlo. Y quiero reclasificarlo de la siguiente manera. Y es que voy a crear una columna calculada en la cual vamos a decirle categoría del pedido. Y esto me va a decir que vamos a utilizar una fórmula que se llame if. ¿Para qué? Vamos a traernos la fórmula de días desde periodo. Entonces días envío promedio. Días de pedido como tal. Y le vamos a decir que si es mayor, por ejemplo, a 360, pongámosle a 1000 días, porque pues estamos trabajando con una tabla muy grande y la mínima son 700 días. Entonces vamos a decirle que si es mayor a 1000 días, entonces que me lo traiga y que me le ponga, por ejemplo, antiguo. Pero por ejemplo, pues que si es falso, como normalmente hacemos una fórmula if, o si en Excel le decimos que sea reciente. Y cerramos. Entonces acá lo que hizo fue crearme una categoría. Entonces acá yo, por ejemplo, le puedo decir que si es reciente, todos los valores que tengo acá no pueden ser mayores a 1000. Y si le digo, por ejemplo, de que es antiguo, todo esto, pues que es mayor a 1000, pues me va a permitir de pronto hacer un cálculo, saber que está antiguo, que está reciente y demás. Esto obviamente todo aplicado directamente a las bases de datos que ustedes tengan en sus Power BI como tal. Listo. Entonces, ¿qué podemos venir acá a hacer? Pues acabamos de reclasificar las categorías. Entonces podemos poner entre antiguo y reciente, ¿cierto? Y podemos también acá poner los valores como tal. Que me diga, por ejemplo, el recuento como tal, de que tengo recientes 245 pedidos y tengo antiguo 275. Se lo puedo graficar en una tabla o también lo puedo graficar en una de barras como tal. Y eso, como siempre, pues va a depender de la customización directamente de su tablero como tal, de qué es lo que nosotros queremos ver. Para poder crear algunas funciones un poco más avanzadas, lo mejor que uno puede hacer es crear una tabla calendario. Para nosotros poder crear una tabla calendario, lo que vamos a hacer es decirle a modelado, venir y decirle una nueva tabla, y lo que vamos a hacer es decirle una tabla de fechas y acá vamos a encontrar una función que se va a llamar calendar auto. Acá lo que vamos a hacer es
abrir y cerrar prácticamente. Y le vamos a llamarla como tabla de fechas y le vamos a dar enter. Venimos acá y validamos qué fue lo que nos creó. Él lo que hace es ir como a validar qué información hay en las demás tablas. Y él trae como más o menos los años, tanto de inicio como del final de cada una de ellas. A esta tabla de fechas uno puede empezar a adicionarle muchas más funciones. Como por ejemplo año, mes, día, quarter, etcétera, etcétera. Por el momento lo que vamos a hacer es solo trabajar directamente con esta columna. Cuando venimos acá le decimos tabla de fechas. Acá vamos a tener una opción que se llama marcar como tabla de fechas. Entonces vamos a ir a desactivar, le vamos a decir que es date y le vamos a decir guardar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que él me traiga directamente este simbolito acá al lado del date. Pero eso no es todo. Acá lo que tenemos que hacer es que como creamos una tabla de fechas, nosotros debemos unir tanto la fecha, por ejemplo, que tenemos acá en la fecha de pedido en las ventas, debemos unirla directamente con nuestra tabla de fechas. ¿Para qué? Para que sea esta la que nosotros empecemos a construir. ¿Y por qué es necesario construirla? Porque acá solo vamos a tener un valor, es como decir un valor único de la fecha, y él va a ser mucho más fácil que pueda empezar a traer esos datos o esos filtros como tal. Porque en la tabla ventas nosotros vamos a tener muchas fechas, muchas transacciones que pasó en un solo día, por ejemplo, o en solo en meses o en años, y no va a ser posible de que él al momento de que digamos que creamos una fórmula no lo haga de la mejor manera. Y como siempre decimos, pues hay que crear estos modelados en estrella para que las consultas sean mucho más eficientes, y eso va a pasar con las funciones de fecha. Entonces cuando ya venimos acá lo que vamos a hacer es crear una nueva medida. Acá en esta nueva medida vamos a traer las ventas año anterior. ¿Y cómo la vamos a traer? Vamos a iniciar con un calculate, porque lo que vamos a hacer es filtrar las ventas y que vaya y me consulte las ventas, pero diciéndole que sea del año anterior como tal. Entonces, que me traiga las ventas, que me traiga la expresión de ventas, total ventas, ya las tengo acá. Voy a decir coma, total ventas, y le voy a decir que me traiga el date at, ¿cierto? Y él acá me va a decir cuál es el dato, cuál es esa tabla o cuál es esa tabla de la columna que va a filtrar como tal de las fechas. Como nosotros creamos una tabla de fechas y tiene una columna, entonces vamos a traerla como tal. Se llama tabla fechas y la columna se llama date. No tenemos más por el momento. Le decimos coma, le decimos que me traiga el número de intervalos, le vamos a decir -1. ¿Por qué -1? Porque va a coger el año, digamos 2022 y le va a restar un año para que sea 2021. Si yo quiero que sea cada 2 años, pues le voy a restar 2. Si es cada 3 años, 3, y así sucesivamente, o positivo si fuera hacia adelante. Entonces como lo vamos a hacer hacia atrás, -1, y después le decimos coma. Cuando él me traiga acá directamente un intervalo, él me va a mostrar si es día, si es mes, si es cuarto, si es año. Le voy a decir que me traiga el año. Vengo acá y cierro y listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá tengo mi ventas de año anterior. Vamos a ponerlo directamente en una tabla y en las filas vamos a traer el producto. Él acá directamente lo que está haciendo es traerme la información. Entonces venimos acá, le decimos que me traiga los punticos, como ponerlo para poder ponerlo bonito en pocas palabras. Y acá que me traiga los punticos como tal. Son 920 millones del año anterior. Ahora yo le voy a decir que me traiga el total de ventas. Ahora yo cómo voy a saber o cómo voy a comparar efectivamente un año a otro. Entonces yo vengo acá, le voy a poner un filtro y a este filtro le voy a adicionar el date. Entonces yo acá digamos que ya lo tengo. Entonces para que sea mucho mejor, lo que vamos a hacer es que a esta tabla de fechas, que me voy a ir acá, tabla de fechas, le voy a agregar una nueva columna que se llame año y le voy a decir que sea year
de date, es decir, de la tabla fechas date, le digo que me cierre y que me traiga acá el año. Y esto con el fin de que yo acá poder cerrar, quiero poder traer el año, no decirle que configure que sea entre, sino que sea una lista vertical, ¿cierto? Y ya yo poder empezar a hacer la comparación. Entonces, si este es el año, entonces acá filtré por el 2022. Este es el total de las ventas, este es el correspondiente al 2022, este sería el correspondiente al 2021. Es decir, que si yo filtro 2021 acá, quiere decir que el que estaba acá me pasó acá y este sería el comparativo al año 2020. Pero digamos que esta no es la única manera de poder realizar el cálculo como tal. Entonces hay otra fórmula que se llama Same Periods Last Year, que la vamos a mirar en este momento, y es que vamos a calcular las mismas. Entonces vamos a decirle una nueva medida que me traiga acá las ventas año anterior 2, pongámosle, como para poder saber 2. Y a este lo que vamos a hacer lo mismo, vamos a traer un cálculo que me traiga las ventas totales o total de ventas, ¿cierto? Y le digo que me traiga el Same Periods Last Year, que es el que tenemos acá. Listo. Y él me va a decir de dónde quiere que se lo traiga. Entonces yo le digo que me lo traiga de la tabla fechas del date. Cierro y cierro. Y le doy entonces vengo acá, selecciono y le voy a decir que me lo traiga. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces la misma forma de calcularlo, solo que él efectivamente me lo va a traer directamente del año. Si yo miro la anterior fórmula, yo acá puedo decirle también como la variable y demás. Pero prácticamente lo que está haciendo es traerme la misma información como tal. Y ya ustedes pueden empezar a jugar directamente si quieren calcular porcentajes, si quieren calcular diferencias y demás para poder empezar a graficarlo. Por ejemplo, esta puede ser una gráfica. Yo puedo decirle acá que me traiga una de líneas, ¿cierto? Directamente, que me traiga en el eje X el año y que me traiga acá las ventas del año anterior, ¿cierto? Y que me traiga el total de ventas. Claro, acá lo tengo obviamente filtrado, pero él, por ejemplo, acá me va a mostrar que en el 2020 obviamente no tengo el 2019 para que me muestre, pero acá, por ejemplo, me está mostrando que el total de ventas es el que está en azul y el otro, que es el que está en azul más clarito, es el año anterior. Es decir, que este año aumentó. Por ejemplo, en el 2022 acá también se puede ver que disminuyó el total de ventas que tiene actualmente con relación al año anterior. Entonces se ve que la gráfica, digamos que está hacia abajo. ¿Cómo la podemos arreglar para que no se vea así? Venimos acá, tabla de fechas, y le vamos a decir que me traiga una nueva columna, que me traiga el mes, que me monte de la tabla fechas date y que venga y me la traiga. Acá me está trayendo ya el mes. Entonces, en vez de esto verlo por año, entonces que me la traiga directamente por el mes y ya podemos ver un poco mejor, digamos, que esa variación de los años por cada uno de los meses, obviamente dependiendo de cómo estemos filtrando. Entonces, si uno se filtra acá 2022, va a poder ver cómo está aumentando o disminuyendo directamente las ventas de tal producto. Entonces podemos ponerle alimento infantil, cómo se está moviendo, bebidas, cómo se está moviendo, cárnicos, cómo se está moviendo comparado directamente con lo que tenemos actualmente en este año. Por ejemplo, si estuviéramos en el 2022 con lo que vendimos el año pasado, y así ya se van a poder empezar a hacer distintos análisis sobre los datos que tenemos en una temporalidad, en una fecha de tiempo, en un espacio-tiempo, digámoslo así, dentro de nuestros datos. Los invito a que puedan implementar
estas fórmulas dentro de sus tableros, dentro de su dashboard. Los periodos de tiempo o las funciones de tiempo y de fechas son un espacio demasiadamente grande en la que nosotros podemos entrar a aprender. Acá les estoy mostrando, digamos que algunas funciones básicas para que puedan empezar a implementarlo, y cada vez en los videos posteriores que vamos a seguir sacando, pues vamos a entrar mucho más a fondo a algunas funciones mucho más avanzadas. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan implementar. Como siempre, hay que practicar para poder entender qué es lo que hace directamente la función y ponerlo directamente dentro de los contextos para que puedan hacer los análisis correspondientes. Les voy a dejar el link de este tablero y esta base de datos para que puedan descargarlo y puedan realizar sus actividades y ejercicios. Nos vemos en un próximo video.